Mi nombre es Horacio Arturo Martínez López y estoy realizando esta videocápsula que lleva por nombre Métodos Universales de Bioseguridad para la asignatura de Bioseguridad. Como introducción, en la presente actividad que lleva por nombre Métodos Universales de Bioseguridad, se presenta una videocápsula acerca de métodos utilizados para tener una buena bioseguridad en instituciones de salud, esto con el fin de reconocer los principales métodos para garantizar la bioseguridad, así como las principales medidas de protección empleadas en las unidades hospitalarias. Para la realización de esta videocápsula se deben incluir puntos como lo son definir e indicar las características principales de un riesgo biológico y un peligro, investigar qué es un protocolo de bioseguridad, así como algunos ejemplos en el contexto de salud de México. También debemos explicar qué son las medidas de precaución universal, así como determinar en qué casos se aplican los siguientes métodos y o elementos universales de bioseguridad: higiene de manos, equipo de protección especial, protección buconasal y facial, protección ocular, protección de cuerpo y extremidades y uso de zapatos de seguridad. ¿Qué es un riesgo biológico? Consiste en la exposición del ser humano a microorganismos o sustancias derivadas de un organismo que plantea una amenaza o un riesgo para la salud humana. En el proceso de producción pueden surgir riesgos biológicos por contacto con agentes infecciosos que presentan peligros reales o potenciales para la salud de los trabajadores: virus, bacterias, hongos, parásitos o incluso picaduras de insectos o mordeduras de animales. Este tipo de riesgos está presente en varias ocupaciones, como por ejemplo en el personal de hospitales, administrativos, de limpieza, lavandería, laboratorio, de atención médica, los trabajadores agropecuarios, los obreros de frigorífico y mataderos, los veterinarios quienes hacen experimentos con animales, quienes recogen, transportan o procesan residuos sólidos o líquidos, etc. ¿Qué es un protocolo de bioseguridad? Así como tres ejemplos en el contexto de salud de México. Un protocolo de bioseguridad es un conjunto de normas y medidas de protección personal, de autocuidado y de protección hacia las demás personas que deben ser aplicadas en diferentes actividades que se realizan en la vida cotidiana, en el ambiente laboral, escolar, etc., que se formulan con base en los riesgos de exposición a un determinado agente infeccioso y que están orientados a minimizar los factores que pueden generar la exposición al agente y su transmisión. Algunos ejemplos de la bioseguridad en México serían como el protocolo de bioseguridad y biocustodia para la toma de muestra de la Secretaría de Salud, el Manual de Procedimientos de Bioseguridad del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y el Manual de Políticas para la Bioseguridad del Estado de México. ¿Qué son las medidas de precaución universales? Son un grupo de prácticas de prevención de infecciones que se aplican en la atención a todos los pacientes, independientemente si los pacientes tienen o no una infección o si ésta se encuentra diagnosticada o en estudio. Su propósito es prevenir la transmisión de agentes microbianos desde los pacientes al personal de salud, entre paciente y paciente y del personal de salud a los pacientes. Casos en los que se aplican los siguientes métodos y o elementos universales de bioseguridad. Higiene de manos. Esta se aplica antes de realizar procedimientos invasores o quirúrgicos, antes de atender pacientes con daños en sistemas tegumentarios, o sea, la piel, antes de atender pacientes en unidades críticas, antes de atender pacientes inmunodeprimidos, antes de atender pacientes colonizados o infectados con microorganismos multiresistentes. Equipo de protección especial. Deben usarse en todos los procedimientos que exista riesgo de estar expuesto a fluidos corporales de alto riesgo y bajo riesgo. Protección buconasal y facial debe usarse para evitar que la mucosa de la nariz y la boca queden expuestos a aspirar salpicaduras con fluidos como fluidos corporales del paciente. Protección ocular debe usarse en todo procedimiento en donde se sospeche que habrá generación de aerosoles y o salpicaduras de sangre o secreciones. Protección de cuerpo y extremidades. Deben usarse cuando el operador tiene riesgo de una gran exposición de sangre, secreciones o fluidos sobre su cuerpo. Uso de zapato de seguridad. Está diseñado para proteger al usuario frente a riesgos mecánicos, térmicos, químicos o eléctricos presentes en el entorno de trabajo. Como conclusión, la gerencia de bioseguridad hospitalaria es un pilar fundamental en materia de salud laboral, con enfoque especial en el personal sanitario y pacientes.
Existen manuales estandarizados, normas y protocolos en cada institución para que el profesional se encuentre en capacitación constante en materia de salud laboral. El personal se encuentra expuesto de manera constante a riesgos biológicos, para ello debe usar equipos de protección personal de acuerdo al área laboral, que puede ir desde emergencia, hospitalización y áreas críticas. La importancia del gerente de servicio de salud en la bioseguridad hospitalaria radica en que es el encargado de la planificación de protocolos, medidas y métodos de bioseguridad, gestionando y asignando recursos, así como de asegurarse del cumplimiento de los protocolos y medidas, buscando mejorar la seguridad para el personal y los pacientes de la unidad hospitalaria.